Hola, hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos escuchen. Este programa que transmitimos para ustedes los días lunes, que espero les esté siendo de mucha utilidad. Aquellos que estén hoy en esta sesión, vamos a hablar de un tema muy interesante. Les quiero presentar un artículo que antes que nada quisiera aclarar que no es una posición personal mía el tema del que vamos a hablar hoy. Es una posición de experiencia con muchos médicos y en muchos años y con muchas áreas. La experiencia que tenemos es que los procedimientos médicos son buenos, son muy útiles, pero tienen muchas veces secuelas. Hoy vamos a hablar de los medios de contraste, cómo han sido benéficos y un poquito cuál es el lado oscuro que no se comenta sobre los medios de contraste. Nuestro programa trata de los elementos y hay precisamente varios elementos que están incluidos en esta área de los medios de contraste radiológicos. Estamos hablando de productos yodados, de productos con bario, de productos con gadolinio. Básicamente son de los más comunes, hay otros más sofisticados, algunos inclusive con tierras raras, pero vamos a centrarnos en por qué tenemos que tener cuidado hoy particularmente con el manejo de medios de contraste y en general con radiología aplicada a diagnóstico. Primero que nada, les quiero presentar esto. Es un prisma para descomponer la luz de color. Me gustaría que pudieran hacer aquel experimento de Newton en el que hace incidir un rayo de luz sobre un prisma y descompone la luz de colores. Para ese momento era una primicia descubrir algo oculto en la luz. Sin embargo, tenía toda la vida sucediendo. Algo parecido va a suceder con el programa de hoy. Van a descubrir algo que tiene muchos años sucediendo y nadie lo ha visto. Y bueno, el gran detalle de este tema es porque hoy estamos teniendo muchas secuelas de muchas cosas, de muchos problemas que parece que están siendo ignorados, pero suceden continuamente. Muchos de ustedes saben que durante muchos años estuve trabajando yo como especialista en radiología, siendo proveedor de químicos para el revelado de placas. Terminé siendo experto en diagnóstico por imágenes y fui entrenado por DuPont y en varios aspectos por Kodak, dos compañías que hoy han desaparecido, pero que en su momento fueron los líderes del mercado de diagnóstico por radiología. Aquí hay varias historias detrás de todo esto y la radioactividad es este elemento de fusión, el elemento de unión, el elemento de diagnóstico. Para finales del siglo XIX hay personajes muy importantes como Pierre y Madame Curie que empezaron a hacer trabajos en materiales radioactivos. Inclusive Madame Curie logra aislar el radio y es reconocida varios años después por su trabajo en forma individual como química. El principal trabajo había sido realizado junto a su marido, Pierre Curie, francés. Marie Curie es polaca de origen. Y bueno, es una historia muy interesante la que hay detrás de esta mezcla de amor y ciencia. Inclusive hay una película, una serie que trata sobre la vida de Madame Curie. Inclusive hay
condiciones morales en esa película que a mí no me toca comentar, pero valdría la pena que la vieran. María Curie fue aislando el radio de toneladas de materiales. Hacía un aislamiento prácticamente a mano y de hecho Pierre, su marido, muere a causa de la radiación. ¿Sí? La radiación es acumulativa en el cuerpo y produce daños importantes y ese es el punto. Hoy les voy a hablar de cómo estamos teniendo algunas secuelas importantes por la presencia de estos elementos en nuestro cuerpo y por el uso de algunas de las técnicas que yo sé que han salvado muchas vidas, pero hoy te quiero pedir que aprendas a desintoxicarte. Inclusive hay muchos fenómenos de radiación en esta historia que vamos a contar, pero vamos haciendo pequeño resumen. Primero, la radiación se descubre como un fenómeno nuevo y se le pone el nombre de rayo X porque no sabía de qué estaban hablando. La X, como en cualquier variable matemática, podía ser cualquier cosa y el rayo X pues era cualquier cosa. Hoy sabemos que dentro del espectro electromagnético este rayo o esta irradiación es una forma energética elevada. De forma natural existen los materiales radioactivos y de forma natural existe el uranio radioactivo, pero también existen algunos otros elementos radioactivos como sería el radio, como es el polonio, y en muchas ocasiones se pueden estimular para romper las moléculas y tener isótopos activos. Todo esto tiene que ver con la historia de la alquimia, con la historia de la química que quería transformar el plomo en oro. Bueno, la alquimia no es tanto la química. Yo les diría que la alquimia es una ciencia milenaria, es una ciencia de transformación que es muy válida el día de hoy. Si tú estás viendo este programa hoy, quieres transformar algo en ti. Continuando con nuestro relato, se descubre el material radioactivo hacia finales del siglo XVIII y llegan a tenerse descubrimientos muy importantes que hacían que algunos materiales brillaran en la noche. Así hubo una compañía que se dedicó a producir relojes con carátulas fluorescentes por el material radioactivo. Allá por los años 20, una compañía en los Estados Unidos fue la primera que tuvo accidentes laborales por la cantidad de radiación emitida. Pero bueno, la historia de la medicina y los descubrimientos físicos de esos primeros años están muy relacionadas. Pierre Curie logró descubrir que este era un rayo penetrante y Roentgen, el padre de los rayos X, descubrió que podía traspasar lo que aparentemente era sólido y ser impreso y tener una imagen. Esto, por Roentgen, vino a revolucionar el método de ver hacia adentro del cuerpo. Y si bien los rayos X solo se usan para los órganos más sólidos, como serían los huesos, poco tiempo después se empezaron a utilizar algunas sustancias para hacer radioopacos o que aparecieran a la simple vista algunas otras estructuras orgánicas, llámese el esófago, los intestinos o las venas mismas. Así se empezó a usar una sal de yoduro de potasio inyectado en solución como un método para inflamar ciertos tejidos y hacerlos visibles. Con un poquito de investigación se había desarrollado ya el benzoato de sodio, una sal que se utiliza como un conservador, y decidieron hacer un benzoato de sodio yodo, que es el medio de contraste
que se empezó a utilizar a mediados de los años 20. Es el mismo que se sigue actualizando a la fecha. No ha cambiado básicamente la estructura, ha mejorado su potencia, pero básicamente hay dos formas de medios de contraste, los yodados y los no yodados. Los yodados son una sal de benzoato de sodio ligada a átomos de yodo, y esto hace que el organismo, al aumentar la densidad de la sangre en las venas, se vuelvan radioopacos, y se usa para tecnologías como las angiografías o para las venas alrededor de tejidos blandos. Con esta técnica se pueden ver las venas que cruzan los órganos mediante una radiografía. Aquí ya se juntaron dos nuevas tecnologías. Fue los materiales que tenían emisiones de alta velocidad o rayos X, que se utilizaron para traspasar la materia aparentemente sólida del cuerpo, y los químicos para hacerlos radioopacos. Es muy interesante el tema de la historia de la química, pero no es el foco de esta plática. Nuestro foco lo vamos a llevar un poquito más adelante. Y bueno, antes les quiero comentar que ha habido muchos accidentes a lo largo y ancho del manejo de los materiales radiográficos. Llámese por los desperdicios de las sustancias radioactivas que se usan. El más común quizás de todos es el cobalto radioactivo, que se usa para incluso las tomas manuales de rayos X. Hay equipos muy grandes, hay equipos manuales y hay equipos prácticamente ya transporte personal. Los hay en grandes hospitales, en pequeños hospitales y hasta en clínicas dentales. Los rayos X tienen un amplísimo rango de uso, y su principal meta es hacer un diagnóstico de fracturas cuando estamos hablando solo de rayos X. Pero se descubrió en esta pequeña historia o en esta gran historia que había otros materiales que se podían usar para hacer radioopaco el órgano y hacerlo visible con la intervención de los rayos X. Este fue el caso del benzoato de sodio y yodo, que se utiliza como un agente yodado. Esa es la base primaria de los medios de contraste yodados. También se ha usado el bario. El bario se usa tomado. Bueno, aclaro que el benzoato de sodio y yodo generalmente se usa inyectado y es para ver las venas. El otro medio de contraste importante es el de bario, sulfato de bario, y este sulfato de bario se toma y hace visible el tracto digestivo. ¿Sí? Muchos de los problemas de estómago se analizan a la luz del sulfato de bario, y se pueden hacer diagnósticos de situaciones tales como hernias, como inflamaciones, como desequilibrios en los intestinos, la diverticulitis. Se pueden hacer visibles muchos de los problemas del tracto digestivo con las sales de bario. También más adelante se descubrió el gadolinio como una sal, o siendo parte de una sal, que era más eficiente que el benzoato de sodio y yodo. Así es que esto ha venido siendo una historia continua que aproximadamente ya tiene 100 años, pero muy pocas veces se toca. Casi nadie va a mencionar que hay un efecto adverso en la conjunción de rayos X y lo que se llaman materiales de diagnóstico o medios de contraste. Estos medios de contraste tienen una importancia económica muy grande. Hay compañías muy especializadas que se dedican a ellos, y aunque cambió la tecnología, es una parte que se ha conservado.
se siguen utilizando ampliamente. En Estados Unidos se calcula que al año hay más de 15 millones de diagnósticos con estas dos técnicas, rayos X y medios de contraste. En muchos países con la pandemia ha disminuido el uso, pero es muy importante que tengan la siguiente información. Hay que desintoxicarse, tanto de los rayos X como de la mezcla de rayos X y medios de contraste. Durante muchos años a mí me tocó trabajar al lado de médicos radiólogos y yo en lo personal les hacía una pregunta. Les decías, oye doctor, ¿sabes que cada vez que tomas unos rayos X estás generando muchos radicales libres en el cuerpo de las personas? Y me decían, sí, Inge, lo sé, pero yo tengo que hacer mi chamba con lo que tengo. Lo que sigue a mí ya no me toca. Y entonces a mí me pareció un área de oportunidad excelente porque nadie me está haciendo lo que sigue. Y si ya te hicieron un diagnóstico, si ya te ayudaron, ahora te toca desintoxicarte. Y lo digo esto por el número tan grande de todos nosotros que hemos estado expuestos a los rayos X. Les insisto, consigan un prisma y hagan la descomposición de la luz como lo hacía Newton. Este prisma que tengo en la mano nos puede ayudar a sacar la verdad de la historia que estamos comentando hoy. Continuando, pues los médicos siempre me dijeron que se quedaban en la parte del diagnóstico y todas aquellas personas que estaban siendo radiadas por una radiografía de pulmón, una radiografía para una fractura, una radiografía de mano o N estudios más que se hacen, no desintoxican al paciente. A mí en lo personal me tocó hacer el seguimiento de varias pacientes que fueron radiadas para los estudios de mastografía durante muchos años y si bien muchas de ellas no tuvieron secuelas o no tuvieron cáncer de mama, tuvieron secuelas de tiroides y llegaron a desarrollar problemas importantes de tiroides, entre ellos cáncer de tiroides, porque no usaban las protecciones correctas para el órgano. Todos ustedes que, sobre todo si son mujeres que se tienen que tomar una mastografía, pidan, exijan, reclamen que protejan su tiroides. Hay protectores de plomo que ayudan a atenuar la radiación y sobre todo la tiroides es una glándula muy sensible y que hoy tiene muchos desequilibrios. Ya hablamos de ellos en el capítulo que hablamos del yodo y hablábamos de las condiciones hiper e hiporreactivas de la tiroides. Hoy estamos hablando de la radiación secundaria difusa y los medios de contraste. Entonces, los que tengan duda, vayan al programa de yodo, por favor. Y los que no, continuamos con la historia. Esto lo quiero reforzar con algo que ustedes pueden investigar, pueden ver. Cualquier ser humano que esté hoy sobre el planeta tiene entre 20 y 100 veces más radiación que cualquiera de nuestros ancestros. Nuestros tatarabuelos, más o menos, estaban vivos hace 100 años. Cada 20 años es una generación, vamos a considerarlo así. Y entonces nuestros tatarabuelos estaban vivos hace 100 años. Ellos tenían muchísimo menos radiación que nosotros. Hoy han pasado más de 100 años y tenemos una vasta experiencia con materiales radioactivos. Están, como estamos hablando hoy, los materiales radiológicos, pero hay una pequeña historia que pasó durante la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de la bomba atómica. Había compañías en Estados Unidos, como era Kodak, que se dedicaba a la fabricación de materiales fotográficamente sensibles.
Cuando se hizo estallar la primera prueba de la bomba atómica en el área de el desierto de Nuevo México, esta radiación que se produjo llegó hasta lugares tan distantes como Rochester, Nueva York, por los vientos. Y esto te lo menciono porque ya ha pasado el evento de Fukushima y el evento de Rusia, Chernobyl. Ambos eventos generaron una cantidad de radiación que hoy te puedo asegurar que todos nosotros tenemos niveles por consumo de materiales alimenticios como serían ostiones, camarones, pescados de aguas continentales y pescados de aguas profundas que están llenándonos de radiación, y esta radiación nos está generando tener varios efectos secundarios. Hoy uno de los principales problemas es que estamos rodeados de señales de campos electromagnéticos que también están incrementando nuestros radicales libres. Estamos teniendo en muchos casos envejecimiento prematuro o daño celular por sobreexposición a campos pulsantes. Si sumamos a esto que hemos sido radiados a lo largo de la vida, al que menos le han tomado una radiografía de pulmón para ver que esté sano, al que menos. De ahí en adelante, si has tenido algún accidente, si has tenido alguna fractura, si has tenido algún daño, te han tomado más radiografías. Hay a quienes les toman en una sola serie de hemografías o en una serie digestiva. Hay varias formas en las que te pueden tomar muchas radiografías. Y te mencionaba hace un ratito la de mamas, la radiografía de mamas que hoy es tan comúnmente utilizada para el diagnóstico de cáncer. Todos estos métodos te van dejando cierta cantidad de radiación que tienes que aprender a quitar. Te estoy hablando de los medios de contraste porque nuestra área de investigación nos ha llevado a entender mucho de cómo sacar toxinas de nuestro cuerpo. Y lo primero que te quiero comentar es que el bario es el único de todos estos medios que es tomado y sirve para hacer el diagnóstico por el estómago. En teoría no produce alergia, no tiene un mal sabor y es un pequeño polvo que se disuelve en agua, tomas y hace radiopaco tu estómago. El gadolinio es un medio de contraste muy utilizado en la resonancia magnética, se hace por inyección intravenosa. Este gadolinio va a producir un cierto nivel de frío. Bueno, el sulfato de bario no produce ningún problema, es prácticamente inerte, pero no todo el bario que entra sale, siempre se va a quedar un residuo. En el caso del gadolinio, en el área de inyección, vas a sentir una frialdad que la primera respuesta que vas a tener es como un escalofrío. Te había mencionado antes al benzoato de sodio-yodo, ese produce calor. Te invito a que busques las referencias y si ya te los han puesto, sigue viendo este programa y te vas a enterar cómo ayudarte a eliminarlos. Bueno, el gadolinio se usa en una forma orgánica, inerte y no tóxico, y su administración debe de ser cuidando que las personas no tengan problemas renales. El gadolinio va a interactuar con el riñón y el gadolinio es un elemento químico con el que jamás en la vida tendríamos contacto. De hecho, dentro de todas nuestras investigaciones, salvo para la parte radiopaca, no tiene un uso como tal en el cuerpo. Ustedes saben que durante mucho tiempo hemos venido investigando
la utilidad de los elementos químicos. Son 84, del hidrógeno al uranio. Muchos de los que están en medio son elementos que tienen alguna utilidad fisiológica. Ya hemos hablado en programas anteriores del silicio, del magnesio, del fósforo, del cromo, del zinc, del selenio, de muchos más elementos. Pero hoy particularmente te estoy diciendo que los medios de contraste necesitas aprender a removerlos. De verdad, la mejor intención de este programa es darte información para que puedas tomar las mejores decisiones. Continúa escuchándonos en el siguiente programa de nuestra serie y te agradezco el tiempo, la atención, sobre todo el que pongas en práctica los consejos que hoy te hemos dado. Hemos hablado de varias historias, las puedes checar. En muchos lugares está la información y Kodak efectivamente llegó a hacer una negociación para reducir el problema de la radiación que el aire estuvo dispersando a varios miles de kilómetros del punto cero donde se estalló la bomba. El ruido de la radiación hizo que materiales sensibles, materiales fotográficos, registraran este evento y fueran sujeto de una profusa investigación. El gobierno de los Estados Unidos y Kodak llegaron a tener acuerdos, que inclusive hay un video en YouTube que puedes buscar en el que se habla del efecto de la radiación sobre los materiales radiográficos. Tu cuerpo también es sensible y también necesita cuidado. Hoy, más que nunca, trabaja contigo, conócete, desintoxícate y te agradezco donde quiera que estés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Carlos Servín, el alquimista, y bueno, esto fue nuestro programa. Saludos.